Bueno, buenas tardes, profesor Roberto Ferro. Primero que todo, queremos agradecerle por brindarnos este espacio y por aceptar participar en esta entrevista. Mi nombre es María de los Ángeles Zamorano y a continuación se van a presentar los compañeros. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Sofía Morales. Sí, mi nombre es Diego Ortega. Mi nombre es Carol González. Hola, profe. Buenas tardes. Mi nombre es Yorandi Rodríguez. Bueno, buenas tardes para todos. Soy Roberto Ferro Herrera, soy licenciado, primero tecnólogo en sistemas, licenciado en informática educativa, con especialización en ambientes de aprendizaje, maestría, pues he hecho varias, pero la última es maestría en educación y tecnología. He trabajado en todos los ámbitos, como profesor de preescolar a 11, en educación técnica, tecnológica y superior. Y Somos cuénteme. estudiantes del programa de Administración de Empresas de la institución universitaria Antonio José. Y actualmente, pues desde la asignatura de Comunicación y Lenguaje, estamos desarrollando un estudio de un caso titulado Influencia de los acentos y variantes regionales en la comprensión y percepción del oyente. El propósito de esta entrevista es conocer su opinión y experiencia profesional acerca de la percepción de los acentos, la diversidad lingüística y posibles situaciones de glotofobia en el ámbito académico y social. Entonces, con esa pequeña introducción, iniciamos con las preguntas. La primera sería, ¿ha escuchado anteriormente el término de glotofobia? Sí, pues es un término que casi no se utiliza, pero es como la discriminación a los acentos que tienen las diferentes personas, ¿no? Durante toda mi carrera, llevo como 38 años de docente, eh, le he vivido con estudiantes desde básica, primaria, secundaria y hasta en educación superior, precisamente porque en muchas instituciones pues llegan gente del Pacífico, como ustedes decían por ahí, eh, y la gente del Pacífico, además de ser muy alegre, habla muy duro. Y también viene gente de Nariño, por ejemplo, del Cauca, que hablan como cantadito, pero hablan muy pasito. Entonces esos contrastes, a veces la gente de aquí del Valle de Cali, entonces se sienten como maluco, profe, me está gritando. No, es que él habla así, es el contexto, ¿sí? Entonces, y también, por ejemplo, los paisas son bastante aventureros, bueno, y todo eso, entonces siempre se ha generado ese conflicto y yo pues me he trazado siempre una política que es la responsabilidad social compartida. Entonces, no hacía sanciones como hacen en los manuales de convivencia, sino sanciones sociales. Una vez me acuerdo, en la norma existe, ¿sí? Existe el proceso de inclusión, o sea, nosotros como educadores en el sector privado, público o superior, existe la norma. El problema es que hay algunos que no la aplican, ¿sí? No se aplica, entonces se permiten cierto tipo de situaciones como esas. Por ejemplo, ahora que tuvimos a los WONAN, para mí fue difícil al inicio trabajar con ellos porque su lengua es diferente a la nuestra y a veces no hablaban muy bien español. Entonces tratar de comprenderlos para mí fue un ejercicio grande, ¿sí? Porque es otra cultura, una cultura del territorio frente a una cultura de ciudad. Entonces, Mm, pues como, perdón, me desvió un poquito, pero entonces para mí aceptar ese cambio de cultura fue difícil, pero logré estar como 2 años con ellos, inclusive los acompañé en el proceso de hacer todo su trabajo de sistematización como opción de grado y me alegró muchísimo ahora el viernes que se graduaron. Pero Yo tengo una pregunta y es si usted ha notado si algunos estudiantes cambian su forma de hablar o no participan por miedo a que los juzguen por su acento. sí, eso, mira que en la universidad se presenta mucho porque en nuestra universidad, para trabajo social y psicología, llega mucha gente del Pacífico, ¿sí? Entonces les alquilan habitaciones pues cerca de la universidad y en los barrios cercanos, ¿no? En la sede PANCE. Entonces, antes de la pandemia, yo pues trabajaba con un grupo en febrero empezamos, en febrero del 2020 empezamos y pues nosotros trabajamos una pedagogía que es la pedagogía dialogante de Julián de Ciburía, que me parece interesante porque es a través
del diálogo con el conocimiento, que podemos acercarnos más, reconociendo que el estudiante no es un estudiante pasivo, sino un estudiante que es sujeto activo del conocimiento, ¿sí? Entonces, noté cuando empezamos la pandemia, empezamos con estas mediaciones tecnológicas, los estudiantes del Pacífico, sobre todo que no hablaban casi en el salón, empezaron a hablar y exponer todo desde ahí. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasó? Entonces ya logré entender que a veces la timidez, por de pronto no pronunciar bien la S o lo que es, todas esas cosas que salen, que a veces uno no tiene que aceptar desde la cultura. Entonces no les interesaba que si se escuchaba bien o mal, pero todo lo participaban y me sorprendió y me alegró cuando volvimos nuevamente a la universidad, a clases presenciales. Yo las felicité, les dije que tenían que seguir así, que no se incomodaran. Pero realmente se hace un esfuerzo como tratar de parecerse a los citadinos y es imposible. También tengo una experiencia, trabajé con Uniminuto en una especialización y resulta que tenía 4 monjitas que eran de un pueblo bien adentro del Huila. Entonces, ahí descubrí que mi discurso era muy citadino. Entonces, yo explicaba como todo, porque era completamente virtual, teníamos encuentros así mediados por tecnología o a veces chats, eh, eh, nos conectábamos con ellos y resulta que no me entendían nada. Entonces yo decía, bueno, no, profe, no le entendemos. Los demás todo el mundo comprendía porque era de ciudades. Entonces, hasta que decidí eh, citarlas a ella los sábados en la tarde, solamente a las 4 monjitas. Entonces logré comprender que mi lenguaje citadino no lograba con ellas, entonces las excluía, ¿sí? Entonces uno mismo es con el discurso comunicativo, entonces dije, no, tengo que ampliar y escucharlas. Entonces me decían, profe, es que usted los ejemplos que coloca, por ejemplo, del transporte de Transmilenio, lo que decían, nosotros no comprendemos eso. Y yo decía, claro, la embarrada. Entonces, inclusive no necesariamente con, las excluimos desde el hablado de ellas, sino a veces sin reconocer el contexto donde se encuentran. Yo para mis estudiantes de licenciatura les digo, lo primero que uno tiene que hacer cuando entra a una aula de clase es reconocer el contexto, saber qué tipo de estudiantes tiene para que su discurso pedagógico pueda llegar más fácilmente a ellos, ¿sí? También tuve otra anécdota que me fascinó. Y es que tenía unos estudiantes de Buenaventura, del Pacífico, entonces les ponía los trabajos, los parciales, todo por escrito. Entonces, hasta que una vez los 4 se me acercaban y me dijeron, profe, ¿será que nosotros podemos hacerle el trabajo oralmente? Le dije, ¿por qué? Es que nosotros somos orales, nosotros nos dificulta escribir. Entonces también entendí de que a veces uno tiene que ceder y tiene que ser flexible. Entonces le dije, claro, chévere. Entonces delante de todos empezaron a exponer y a escribir y fueron mucho mejor que si lo hubieran hecho escrito. En cuanto a lo que tú mencionas, la pregunta que a mí me surge es hasta qué punto esta corrección académica pues puede ayudar al estudiante. O pues en tu labor como docente, ¿consideras que a qué punto ya se empieza como a desvalorizar la identidad cultural de ellos? Sí, es difícil, es porque si uno no reconoce la cultura, mm, entonces el estudiante que no reconoce su propia cultura, el Pacífico, cultura indígena, entonces empieza a no creer en el mismo, ¿sí? Entonces se proyecta en una cultura que no es realizable. Entonces ellos no vuelven a su comunidad, sino que se quedan en la ciudad trabajando, terminan sus estudios y vienen a estudiar acá, sus estudios se quedan acá y olvidan su comunidad original, ¿sí? Eh, y eso es clave. O sea, yo tengo perdón que le cite estudiantes, tengo una estudiante que es de origen indígena y se me olvidó, Yaracona, y resulta que su proyecto de grado, estamos en creación de proyecto de intervención pedagógica, y ella lo que está haciendo es que le angustia cuando va a la comunidad en vacaciones, es que están perdiendo la lengua. Entonces su proyecto está haciendo
a partir porque esa está estudiando educación artística, a partir del arte, del tejer, recuperar nuevamente la lengua. Entonces eso parece excelente, ¿sí? Porque es que bueno, chévere, ¿no? La salsa, todo eso, y resulta que bailan y se convierten acá, ya no toman biches, sino que toman aguardiente. Entonces pierden como su esencia cultural precisamente por acomodarse a la ciudad. Entonces es complejísimo, entonces uno tiene que empezar a aceptar. A mí me gusta muchísimo cuando hay de varias comunidades porque los trabajos siempre los trato de que sean contextualizados desde donde son originarios, para poder que aporte a los demás y nos escuchemos, ¿sí? Porque las experiencias son diferentes, en Cali una cosa, pero en territorio es otra cosa. Sí, claro, profe, te entiendo. Y pues también me parece importante lo que tú dices de que así como ellos vienen aquí a aprender pues de nuestra cultura, pues que también puedan seguir dando a conocer la de ellos. Ujú, sí. ¿Qué otra pregunta tenemos? Profe, eh, bueno, mi pregunta es, ¿qué le diría a un estudiante que siente la necesidad de modificar su acento para ser respetado profesionalmente? Respetado profesionalmente. Pues depende, o sea, ah, por ejemplo, hablemos de la gente del Pacífico que a veces hablan pues demasiado duro o, o a veces no. Las palabras no son como las correctas en el momento de pronunciarlas. Y si, por ejemplo, es un ingeniero y tiene que hablar de términos técnicos, entonces yo le sugeriría que tratara de moderar la terminología para poder que sea bien escuchado, ¿sí? No le diría que cambie, porque es que esa es una decisión individual, pero sí le acompañaría ese proceso de exposición para que sea mejor entendido de lo que pretende ser. O sea, nunca le diría a un estudiante, no, no, a partir de qué quiere comunicar y a partir de esa comunicación, entonces yo lo oriento a que lo haga de una mejor manera, ¿sí? Para poder que se exprese y logre los objetivos que él pretende desarrollar en lo que quiere. Pero en ningún momento le diría que abandone su cultura, ¿no? No, porque eso, mejor dicho, es atropellante, que toda la vida ha sido en nuestra historia, ¿sí? Desde que llegaron los españoles, mejor dicho, acabaron con todo lo que teníamos originario acá. Por eso ahora con los UNAM fue algo muy lindo porque ellos hicieron tres procesos de sistematización. Uno, la recuperación de la pintura corporal, utilizando mediación de la tecnología. Y me pareció muy chévere porque entender que cada símbolo que se pintaba, inclusive hicimos una actividad en la universidad con pintas que duraban 8 días la pinta, no era, pero tú no quedaba, yo me hice todos los brazos y cuando la gente me decía, ¿qué, Robert? ¿Te tatuaste o qué? Le decía, no, es que es una pintura. Y cada pintura en el cuerpo representaba algo para ellos. Por ejemplo, me acuerdo una anécdota con un niño, que ellos me lo mostraron, y es que en un taller que estaban haciendo en la comunidad hay unas pintas para la pesca. Entonces les explicaban a los niños de primaria cómo eran las pintas, los pintaron y el niño les dijo, no, pues píntame en todo el cuerpo porque quiero pescar bastante. Sí, entonces es como ese sentido. El otro proyecto que desarrollaron fue muy interesante porque es la recuperación de la siembra originaria, pues, porque ellos me decían, profe, es que allá ya no estamos sembrando maíz, sino comprando maíz. Ya no tenemos galpones de pollo, sino que vamos y compramos el pollo asado. Entonces, querían recuperar eso. Y el otro que más me impactó fue el de la danza. Ellos recuperaron a partir de dos danzas que la danza no era danza por danzar, sino danza en honor a Dios, ¿sí? Entonces era una cosa bellísima. Entenderlos para mí fue difícil, pero lo acepté cuando querían hacer eso porque dije, bueno, es aceptarlo en que van a trabajar en su cultura y para su cultura y recuperando elementos importantes para ellos.
Entonces me parece que uno tiene que es apoyar que ellos continúen con su cultura, de pronto que mejoren cuando quieren comunicar algo a una comunidad citadina, por decir algo, en torno al lenguaje técnico de acuerdo a sus profesiones. Pero no decirles que abandonen su cultura, no, me parece que no. Y además nosotros acuérdense que somos una ciudad multicultural, multiétnica. Nuestro país es multiétnico porque si vamos hacia el oriente, están los llanos orientales, se hablan de una manera, tienen unos elementos diferentes. Hacia el sur también tiene otras cosas diferentes. Hacia el occidente, hacia el centro. Entonces todos tenemos unas maneras diferentes. Las estadísticas de la encuesta que le hicimos a sus estudiantes, más del 50% manifiestan que sí, efectivamente se han sentido señalados por otras personas y que se han cohibido de participar en diferentes eventos. Justamente por eso es que nosotros estamos haciendo este estudio, porque nos parece importante, como usted lo mencionaba, de que no se pierdan las costumbres de esas personas. Y también una recomendación que nosotros fallamos como universidad es que cuando están estudiando una carrera de educación superior, la segunda lengua debe ser el español, porque su primera lengua es la lengua nativa. Entonces nosotros cometimos el error porque en la universidad, como es estándar, la segunda lengua es el inglés. Y yo le decía a los profesores, no, hombre, tiene que ser el español, porque ellos no hablan tan bien español. Entonces, para cuando dentro de sus recomendaciones es que las comunidades indígenas, su segunda lengua cuando están estudiando, porque todas las universidades piden la segunda lengua, sea el español, para poderles ayudar a que redacten, escriban, se expresen de mejor manera. Y no se olviden los talleres para los maestros, propongan eso, porque los maestros, nosotros a veces podemos potenciar a un estudiante, sobre todo en básica, primaria o en secundaria, o de pronto también frustrarlo por la manera en que se exprese. Entonces es importante que se reconozca eso, que talleres con los maestros para que acepten las diferentes maneras de expresar de los estudiantes. ¿Listo? Y, por ejemplo, ¿cómo consideras que los docentes puedan fomentar como un ambiente donde todas las formas de hablar sean respetadas sin afectar la claridad en la comunicación? Pues es que pienso que hay que hacer procesos de formación dentro de las instituciones educativas y puede ser una parte, hacer talleres, ¿no? Con docentes, porque es que a veces vos tenés 40 estudiantes en un salón de clase. En los colegios privados te dan hasta 32 horas en la semana. Entonces te quedan 4 o 5 horas para planear, entonces a veces están abrumados. En los colegios oficiales es mucho más fácil porque máximo son 22 horas que tiene que tener el docente en clase y de pronto unas horas para reemplazar a otro, o le dan horas extras, unas 4 o 5 horas máximo, pero tienen más posibilidades. Pero creo, nosotros en la universidad, un tiempo con unas psicólogas que eran muy desde el humanismo, de la comunicación, hicimos varios talleres para a los maestros para precisamente no solamente escucharlos entenderlos de las regiones, sino también para que aprendan a escuchar al estudiante, ¿sí? Entonces, trabajábamos en torno a ello. Pero es fundamental, sobre todo, crear talleres de formación en este proceso, ¿sí? Por decir algo, la norma dice que en un colegio no se puede rechazar, sino que todo el mundo, hay procesos de inclusión. Una estudiante nuestra de educación artística estaba haciendo su práctica pedagógica en un centro de atención, de esos que tiene bienestar familiar con niños desde que están en camacuna hasta jardín. Y descubrió que una profesora tenía 20 niños, 19 niños normales y un niño con parálisis cerebral. Entonces, ¿qué hacían con el niño? Llegaba y lo sentaban, lo amarraban a una silla y estaba todas las 8 horas, desde por la mañana hasta por la tarde lo sacaban. Entonces ella dijo, no, entonces no estábamos trabajando una metodología que se llama Design Thinking. Entonces dijo, profe, yo quiero hacer el proyecto sobre ese niño con Design Thinking. Y te cuento que fue una maravilla, porque logró, o sea, primero
el entender de que a veces tenemos procesos de inclusión, no solamente desde el lenguaje, sino de los otros, cuando hay gente con autismo, con todo eso, no se preparan los maestros. Pero entonces logró que la directora del centro de bienestar hiciera una visita al hogar de la mamá, de los papás para ver cómo vivían. Segundo, logró que nombraran un auxiliar para esa profesora, porque ya o atendía al niño y desatendía a 19 niños, o atendía a 19 niños y los otros lo dejaba todo el tiempo sentado. Y el niño no se podía ni pararse solo, ni sentarse un momentico solo, sino que todo el tiempo porque se caía. Y descubrió, por ejemplo, que el huevo, la clara de huevo, influencia mucho en los músculos. Entonces pidió a las de la cocina que le dieran todas las cáscaras de huevo. Entonces, todos los días a una hora, el niño se acostaba y todos los niños untaban de clara de huevo lo que sobraba en la cáscara y lo sobaban. Logró incluirlos a ellos ahí. Ya todos los niños empezaron a llevar una toallita adicional y cuando los niños se les escurrían las bajas, entonces todos corrían a limpiarlo. Cuando hacían una actividad de baile, se lo amarraba con correas y bailaba con el niño. Al final del semestre, de ese semestre, el niño logró sostenerse 4 minutos solo y ya balbuceaba palabras. Entonces, eh, pero ellos lo hizo es que quiero que comprendan que es la intencionalidad del maestro la que mueve las cosas, pero si ustedes proponen talleres de formación a los maestros para hacer procesos de inclusión a partir del lenguaje, sería excelente. ¿Por qué? Porque es que a veces no están formados los maestros y no todos tienen la misma intencionalidad de intervenir en ese tipo de acciones, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Pero entonces en los talleres, perdón, en los talleres, vuelvo acá, en los talleres que ustedes propongan que sean prácticos, ¿sí? Y no sean demasiado largos, sean de 2 horas o 3 horas, ¿sí? Media hora explicando cosas, 1 hora y media haciendo un taller y luego la otra hora en conversatorio en torno a lo que se observó en el taller. Y ya, esas cosas le dejan mucho más al maestro que cualquier otra cosa. Listo, entonces espero Claro, que les haya servido. Muchas gracias, Yorandi, Carol, Diego, Ana Sofía y María de los Ángeles por habernos contactado y lo que necesiten con mucho gusto. Estoy abierto para lo que requieran adicionalmente. ¿Ok? gracias, profe. Esperamos seguirlo contactando de aquí en adelante porque es muy interesante, la verdad, su trabajo. Y usted como persona muy, muy chévere, profe. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Muchísimas Muchas gracias, gracias, profesor. profe. Hasta luego. Hasta Bueno, luego, profe. Muchas gracias. chao.